Buenas tardes, hoy le vamos a hablar entonces de los medicamentos más utilizados en urgencia de las Américas. Mi nombre es Adriana. Dentro de estos tenemos entonces el meropenem. El meropene viene en presentación de 500 miligramos y de 1000 miligramos en polvo para reconstituir. Su grupo farmacológico, antibacterianos beta-lactámicos, así también presentados como carbapenémicos. Dentro de las indicaciones, el meropene es un antibiótico de tercera elección en infecciones severas a microorganismos multiresistentes, dando así el mecanismo de acción la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana en las bacterias gram positivas y gram negativas, ligándose a proteínas de unión a la penicilina, dando así la lisis de la bacteria. El meropenem, dentro de los efectos secundarios tenemos la trombocitopenia, cefalea, diarrea, vómitos, náusea, dolor abdominal, aumento de las transaminasas fosfatasa alcalina sanguínea y deshidrogenasa láctica sanguínea, así como también RAS, prurito en el lugar de la inyección, inflamación y dolor. Dentro de las interacciones tenemos excreción renal inhibida por probenecid, aumenta efecto anticoagulante orales, por lo tanto debe monitorizar el INR, riesgo de incompatibilidad y formación de precipitados con ciprofloxacino y también laboratorios con falsos positivos en test de COMSA. Otro de los medicamentos es el clopidogrel. El clopidogrel viene en una presentación de 25 miligramos. Su grupo farmacológico entonces es un agente antitrombótico de inhibición a la agregación plaquetaria. Las indicaciones de este medicamento es para el tratamiento de los síndromes coronarios agudos, angina inestable, infarto del miocardio de onda NOCU. El mecanismo de acción del clopidogrel, entonces este metabolito activo de clopidogrel inhibe selectivamente la unión de adenosina y fosfato ADP a su receptor plaquetario P2Y12 y la subsiguiente activación mediada por la ADP de la glicoproteína 2B y 3A, impidiendo así la unión del fibrógeno a la plaqueta, lo que hace la inhibición de la agregación plaquetaria y no se forme como tal el coágulo. Dentro de los efectos secundarios entonces tenemos hematoma, epístasis, hemorragia gastrointestinal, diarrea, dolor abdominal, dispepsia, sangrado en el lugar de la inyección. Dentro de las interacciones entonces tenemos que con inhibidores potencias o moderados del citocromo P2C19 tenemos el omeprazol, esomeprazol, fluoxamina, fluoxetina, meclobemida, voriconazol, fluconazol y ticlopridina, carbamazepina y efavirenz, ya que pueden dar lugar a una reducción de los niveles del metabolito activo del clopidogrel. También tenemos otro medicamento muy importante que es el isosordil. Viene en presentación de tabletas de 5 miligramos. Su grupo farmacológico son los nitratos orgánicos, llamados también potentes vasodilatadores o antiaginosos. En las indicaciones es para profilaxis y tratamiento de angina de pecho. El mecanismo de acción del isosordil, entonces entra como nitrato a la pared de los vasos y son convertidos en óxido nítrico. Este óxido nítrico hace que el aumento del GMP cíclico promueva la desfosforilación de la cadena ligera de miosina y la reducción intracelular del calcio, lo cual produce la relajación de la célula del músculo liso, por ende una potente vasodilatación. Los efectos secundarios de este son hipotensión ortostática, dolor de cabeza, ruborización, trastornos digestivos, vértigo, debilidad. Dentro de las interacciones de este medicamento, entonces tenemos que se intensifica el efecto vasodilatador con otras sustancias que poseen acción antihipertensiva o presenten hipotensión como parte de su perfil de reacciones adversas. Por ejemplo, vasodilatadores como antihipertensivos, betabloqueantes, antagonistas del calcio, diuréticos y ECAs, neurolépticos, antidepresivos tricíclicos, el cual aumenta en efecto hipotensor también la dehidroergotamina. La piperacilina tazobactam tiene como mecanismo de acción que es un antibiótico beta-lactámico principalmente bactericida, inhibe la tercera y última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana. El tazobactam evita que la piperacilina se destruya por beta-lactamasas de amplio espectro.
Las indicaciones son infecciones moderadas a graves como la peritonitis, endometritis, apendicitis, septicemia no complicada, infecciones de la piel, infecciones respiratorias como la neumonía adquirida en la comunidad e infecciones complicadas del tracto urinario. En las interacciones, el uso concomitante de algunos antibióticos beta-lactámicos con aminoglucósidos puede proporcionar una actividad adictiva o sinérgica contra algunas bacterias. Dentro de las reacciones adversas más comunes está la diarrea, la cefalea, el estreñimiento, las náuseas, el vómito, el vértigo, el prurito, el eritema, el shock anafiláctico. A altas dosis la penicilina puede producir convulsiones en pacientes con insuficiencia renal y tromboflebitis. Aquí se puede observar los diferentes grupos de antibióticos que existen, el punto donde actúan. Entonces, dentro de la piperacilina tazobactam actúa en la pared celular de la bacteria. La ampicilina, entonces, tiene como mecanismo de acción que es antibiótico beta-lactámico, es bactericida, actúa también en la última etapa de la síntesis de la pared celular bacteriana, uniéndose a unas proteínas específicas que son las PBS, que son las proteínas ligadoras de penicilina. Dentro de las indicaciones está el tratamiento de infecciones producidas por microorganismos sensibles, actinomyces, bacilos, bacterias finduliformes y bordetella. Dentro de las interacciones, entonces, presenta sinergismo con algunos aminoglucósidos, inhibe la excreción tubular del linezolid, reduce la eficacia de los anticonceptivos y las reacciones adversas igual a las de la piperacilina tazobactam, diarrea, cefalea, estreñimiento, náuseas, vómito, vértigo, prurito, a altas dosis puede producir convulsiones y en pacientes con insuficiencia renal tromboflebitis. Dentro de los cuidados de enfermería, entonces se administra exclusivamente por vía intravenosa ambos medicamentos, no administrar en pacientes con hipersensibilidad a las penicilinas o a los inhibidores de beta-lactamasas. También debe administrarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal y debe medirse los niveles de potasio en sangre para prevenir una hipopotasemia. La claritromicina, entonces el mecanismo de acción es que ejerce su acción antibacteriano por interferir en la síntesis de proteínas en las bacterias sensibles ligándose a la subunidad 50S ribosomal. La claritromicina ha demostrado actividad in vitro frente a cepas de bacterias y frente a aislados clínicos. Dentro de las indicaciones están pacientes con infecciones producidas por micobacterias, las contraindicaciones entonces con hipersensibilidad a los macrólidos y las reacciones adversas más comunes: diarrea, cefalea, estreñimiento, náuseas, vómito, vértigo, prurito, eritema, shock anafiláctico. Altas dosis de penicilina pueden producir convulsiones y tromboflebitis. La adrenalina pertenece a la familia farmacológica de la catecolamina. Es una catecolamina sintética. Debe ser administrada solo parenteral porque tiene una mejor absorción. Esta tiene una presentación de una ampolla de 1 miligramo en 1 mililitro. Está indicada en reacciones anafilácticas, broncoespasmo reversible, edema laringeo, glaucoma de ángulo abierto, paro cardíaco. Este medicamento, al ser una catecolamina, su mecanismo de acción es sobre los receptores adrenérgicos. Va a ser una sobreestimulación sobre los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Recordemos que estos receptores están distribuidos en diversas partes del cuerpo y que las acciones que buscamos con este medicamento básicamente es una vasoconstricción, el inotropismo pasivo, que me va a llevar a un aumento de la presión arterial, pero que también esos efectos pueden estar activados en otros órganos del cuerpo donde se encuentren esos receptores y que estos efectos son los que vamos a llamar efectos adversos. La adrenalina, entonces, como les decía,
estimula el sistema nervioso simpático, los receptores alfa y beta, aumentando de esta forma la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la circulación coronaria. Además, estos receptores se encuentran en el músculo liso bronquial y es por eso que se utiliza en reacciones anafilácticas o en broncoespasmo, porque van a ejercer su acción allí haciendo una broncodilatación. Dentro de las reacciones adversas están todas estas que están relacionadas con una sobreestimulación del sistema simpático, que está inquietud, cefalea, temblor, frialdad de extremidades, palpitaciones y arritmias. Dentro de las interacciones de este medicamento, entonces debemos tener en cuenta que la administración concomitante con beta bloqueadores como el propanolol provoca una elevación masiva de la presión arterial con una bradicardia refleja, que el efecto broncodilatador también se puede inhibir con dosis bajas de beta bloqueadores, obviamente, porque actúa sobre los receptores beta. Que la administración junto con glucósidos digitálicos aumentan la posibilidad de aparición de arritmias ventriculares por suma de acciones. Dentro de los cuidados de enfermería que nosotros debemos tener en la administración de estos medicamentos, se encuentra que debemos evitar la administración. No se puede administrar por vía intraarterial por su potente vasoconstrictor, porque es un potente vasoconstrictor. Evitar el uso junto con medicamentos que sensibilicen al corazón, porque nos llevará fácilmente a una arritmia. Se debe estar valorando y monitorizando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma. No se debe administrar más de 24 horas. Se debe valorar también los parámetros hemodinámicos, tales como la diuresis, porque dentro de los efectos que podemos tener es un cierre del esfínter de la vejiga, porque se encuentran receptores allí. Se inactiva en solución alcalina, se debe proteger de la luz y no administrar con beta bloqueadores, porque disminuye su efecto. La noradrenalina es otro medicamento utilizado en urgencias o también llamada epinefrina. Pertenece a la familia farmacológica también de las catecolaminas. Esta tiene una absorción solo venosa porque ella genera una vasoconstricción muy marcada a nivel periférico. Entonces nos puede llevar fácilmente a que haya una necrosis. Esta viene en una presentación de 4 miligramos en 4 mililitros, que se debe diluir en un litro de dextrosa al 5% para disminuir la oxidación del producto. Está indicado entonces en estados de hipotensión aguda, como los que se ocasionan cuando se administra anestesia espinal, infarto agudo al miocardio, un shock séptico, las transfusiones o reacciones adversas a fármacos, y es un coayudante temporal en el tratamiento de la parada cardíaca y hipotensión aguda. Entonces, el mecanismo de acción, este es un potente agonista de los receptores alfa y beta de todo el cuerpo, excepto las glándulas sudoríparas y las arterias faciales. Dentro de las reacciones adversas, pues tenemos la necrosis, intranquilidad. En el uso prolongado de este medicamento podemos tener una disminución del gasto cardíaco, vasoconstricción periférica y visceral, además de cardiopatías por estrés. Este medicamento puede interaccionar con alotanos, antidepresivos tricíclicos, glucósidos digitálicos, ergotamina, levodopa, cocaína, entre otros, aumentando el riesgo de arritmias, y puede aumentar su efecto con ergometrina, anfetaminas y dihidroergotamina. Los cuidados de enfermería entonces
están direccionados en administrar en vena de gran calibre, no administrar por vía subcutánea y valorar los signos vitales. Otro medicamento muy utilizado en el área de urgencias es el losartán. El losartán pertenece a la familia farmacológica de los ARA2. Viene en una presentación de comprimido de 12.5, 50 o 100 miligramos. Está indicado en hipertensión arterial esencial leve o moderada como monógrada o en combinación con diuréticos, insuficiencia cardíaca, reducción del riesgo de mortalidad y morbilidad cardiovascular en pacientes hipertensos con hipertrofia ventricular izquierda, es decir, es un antihipertensivo. Para poder comprender su mecanismo de acción debemos recordar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordemos que desde la glándula suprarrenal se va a liberar renina y desde el hígado angiotensinógeno. La unión de estos dos va a formar la angiotensina 1, que esa angiotensina 1 va a viajar y al pasar por el pulmón se va a encontrar con la enzima convertidora de angiotensina, que va a convertir esa angiotensina 1 en angiotensina 2, y esa angiotensina 2 se va a unir a su receptor endógeno y va a causar vasoconstricción, liberación de aldosterona, que a su vez va a causar reabsorción de sodio y de agua, con consiguiente aumento de la presión arterial por la vasoconstricción y por la reabsorción de sodio y agua. ¿Qué es lo que pasa con el losartán? El losartán va a impedir que la angiotensina 2 formada interactúe con su receptor endógeno, dando como resultado a la no vasoconstricción y a la no formación de aldosterona, con su consiguiente reabsorción de sodio y agua. Con esto lo que va a suceder es que va a haber una disminución de la presión arterial. Dentro de las reacciones adversas a este medicamento, entonces tenemos mareo, vértigo, hipotensión, falla renal, astenia, fatiga, aumento de la urea en sangre, creatinina, aumento de la creatinina también, potasio sérico y hipoglicemia. Este medicamento puede tener interacciones con los AINES, ya que los AINES disminuyen o atenúan el efecto antihipertensivo. Esto es muy importante porque debe decírsele al paciente para que pueda evitarlo. Generalmente los pacientes toman AINES cuando sienten algún dolor y no se tiene en cuenta esto, si tiene una presión arterial descompensada. Puede haber riesgo de hipotensión aumentado con antidepresivos tricíclicos y antipsicóticos. Ahora bien, dentro de los cuidados de enfermería entonces está no administrar si hay hipotensión, valorar la presencia de edema porque puede haber un efecto de rebote que nos cause ese edema, la proteinuria, la administración en las mañanas y no mezclar con beta bloqueadores. Ahora vamos a continuar con la dipirona. ¿Qué es la dipirona? La dipirona es un analgésico y antipirético. Este inhibe la síntesis de prostaglandinas, pero a su vez tiene efectos en el sistema nervioso central y a nivel periférico. La más conocida es a nivel periférico, que tiene una acción inhibitoria de la síntesis de prostaglandinas y así contribuye a su efecto analgésico global como tal. Este efecto no es tan evidente como en el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que hace en el sistema nervioso central? Produce una señal que inhibe la transmisión del estímulo nociceptivo proveniente de la médula espinal. Entonces, lo que hace es interferir con la participación del glutamato en la nocicepción e inhibe la producción de prostaglandinas. Es por ello que tiene un efecto antipirético. ¿Cuáles son las reacciones adversas? La dipirona también puede ser llamada metamizol. Esta puede aumentar el riesgo de reacciones anafilácticas y la agranulocitosis. Estas reacciones pueden aparecer en cualquier momento después de su administración para un tratamiento. El riesgo de shock anafiláctico es mayor con las administraciones parenterales del medicamento.
y raramente se ha evidenciado una disminución del número de plaquetas en sangre. ¿Qué otras reacciones adversas tenemos y en las cuales debemos tener mucho cuidado como profesionales de enfermería? La hipotensión, dolor en el sitio de aplicación, flebitis, vómito, cefalea y asma. ¿Por qué nos puede causar asma o crisis asmáticas? Al bloquear la ciclooxigenasa, el ácido araquidónico que venía viajando se va hacia la siguiente vía, que es por la lipooxigenasa, y es allí donde nos producen las crisis asmáticas. Debemos tener en cuenta cuál es la cascada de la inflamación. ¿Cuáles son las interacciones de este medicamento? Si se administra con medicamentos inmunosupresores, la ciclosporina puede ser reducido, es decir, el efecto inmunosupresor, y por lo tanto los pacientes a los que se le administre este medicamento deben ser monitorizados. Este medicamento es metabolizado por la CYP2D6 y hay otros fármacos que también son metabolizados por la misma vía, por lo tanto pueden aumentar los niveles plasmáticos de la misma y la semivía de eliminación. ¿Qué medicamentos hacen este efecto? La amitriptilina, propranolol, tramadol, haloperidol y carvedilol. Ahora, heparina sódica. La heparina sódica es un anticoagulante. Ejerce su efecto anticoagulante mediante la estimulación de la actividad de la antitrombina 3, es decir, la AT3. Este medicamento pertenece a los glicosaminoglicanos. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Al tener en cuenta que es un anticoagulante, la reacción adversa principal es la hemorragia. Puede implicar un sangrado leve en las encías, en la orina, como hematuria o hemorragia manifiesta. Este sangrado es por la excesiva anticoagulación que ejerce este medicamento, la heparina. También puede generar hemorragias internas. Puede estar indicado por dolor de espalda, dolor abdominal, anemia, hematuria, melenas, hematoquesia y hematemesis. Si la hemorragia es grave, el tratamiento con heparina debe interrumpirse y se debe administrar protamina como el antídoto de la heparina. ¿Cuáles son las interacciones? Este medicamento presenta un riesgo adicional de hemorragia en pacientes tratados con inhibidores plaquetarios, como la aspirina, agentes trombolíticos como la reteplasa, alteplasa y otros anticoagulantes como la warfarina, y estos medicamentos pueden ejercer esos efectos administrados combinados con la heparina. Ahora, la enoxaparina. La enoxaparina es una heparina de bajo peso molecular. Inhibe la coagulación potenciando el efecto de la antitrombina 3 sobre los factores 10A y 2A. Sin embargo, tiene mayor efecto y mayor actividad en el factor 10A. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Hemorragia, trombocitopenia e irritación local. Irritación local en el sitio de punción, ya que se aplica subcutánea, y puede aparecer irritación moderada con dolor y posiblemente hematoma. Trombocitopenia. Algunos casos de trombocitopenia moderados y ocasionalmente graves asociada con trombosis venosa y arterial. Y la hemorragia puede ocurrir en cualquier localización, principalmente en presencia de factores de riesgo asociados, es decir, lesiones susceptibles a sangrado, procedimientos invasivos o interacciones medicamentosas que afecten la hemostasia. ¿Cuáles son dichas interacciones? Es recomendado que este medicamento, antes de aplicarlo, se debe interrumpir la utilización de fármacos que afecten la hemostasia, a menos de que estén estrictamente indicados.
Además, las sustancias que interfieren en los mecanismos de coagulación pueden ser ácido acetilsalicílico, otros salicilatos y antiinflamatorios no esteroideos, incluido el ketorolaco. Gracias. La nitroglicerina pertenece al grupo farmacológico de los nitratos. Viene en presentación de comprimidos de 400 microgramos, ampollas de 5 miligramos por 5 mililitros. Viene en una presentación de aerosol de 400 microgramos por dosis, parches de 5 miligramos, 10 y 15 miligramos y en gel en una presentación de 20 miligramos por 1 gramo. Está indicado en el tratamiento de fase aguda de la angina de pecho y profilaxis de la angina estable. Además, en tratamiento luego de un infarto agudo del miocardio o en la fase aguda de este. Otra de sus indicaciones es que puede servir como coayudante en la insuficiencia cardíaca congestiva, además de que se utiliza muy frecuentemente en crisis hipertensivas, las cuales no mejoran con antihipertensivos. Su mecanismo de acción. Lo que hace es actuar como el óxido nítrico, convirtiéndose así en un dilatador potente del músculo liso vascular. Este efecto es mucho más predominante a nivel venoso que arterial y conduce a una disminución de la precarga cardíaca. Este fármaco interactúa con antiinflamatorios no esteroideos, disminuyendo el efecto de este. Y hay fármacos como los antagonistas de calcio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, betabloqueantes, diuréticos y algunos otros antihipertensivos, además de antidepresivos de tipo tricíclico y neurolépticos, alcohol, aminofostina y ácido acetilsalicílico, los cuales pueden aumentar ese riesgo de hipotensión. Dentro de las reacciones adversas se encuentran la cefalea transitoria, ruborización debido a la vasodilatación, náuseas, vértigo, hipotensión, además de la ortostática y taquicardia. El tramadol es un fármaco que hace parte de los opioides. Viene en presentación de ampollas de 100 miligramos en 2 mililitros, gotas de 100 miligramos por mililitro, teniendo en cuenta que cada mililitro va a contener 40 microgotas, y viene en presentación de cápsulas de 50 miligramos y comprimidos de liberación prolongada de 150 y 200 miligramos. Este fármaco está indicado en casos de dolor neuropáticos, como los dolores ocasionados por lesión ciática, dolores nociceptivos, como los ocasionados por la artrosis, y dolores mixtos, como lo es los dolores lumbares crónicos. Además, se usa para tratar diferentes tipos de dolor, moderado a severo. Como analgésico opioide, tiene una acción central y es agonista puro no selectivo de los receptores opioides mu, delta y kappa, teniendo mayor afinidad a los receptores mu opiáceos. Este fármaco aumenta la toxicidad que lo caracteriza una vez se usa concomitante con depresores centrales, alcohol o ritonavir. Además, hay un aumento del riesgo de depresión respiratoria si se usa concomitante a derivados de la morfina, benzodiazepinas y o barbitúricos.
Fármacos como la carbamazepina, buprenorfina, nalbufina y pentazocina inhiben el efecto del tramadol. El tramadol ocasiona un riesgo de convulsiones una vez que se administra concomitante a inhibidores de la recaptación de serotonina o norepinefrina con antidepresivos de tipo tricíclico, antipsicóticos y anticonvulsivantes. Además, aumenta el INR y el riesgo de químosis con cumarínicos. Y por último, se incrementan las necesidades en la dosificación una vez que se administra ondansetron, lo cual suele suceder muy frecuentemente en procesos posoperatorios inmediatos. Dentro de las reacciones adversas que lo caracterizan, tenemos el mareo, cefaleas, confusión, somnolencia, náuseas, vómito, estreñimiento, serotomía o resequedad bucal, sudoración y la fatiga. La insulina NPH pertenece al grupo farmacológico de los hipoglicemiantes. Viene en presentación de jeringas prellenadas de 100 unidades por mililitro. Además, en viales de 40 unidades por mililitro. Es un fármaco que está indicado en casos de diabetes mellitus tipo 1 y cetoacidosis diabética. Su mecanismo de acción hace referencia a la unión de esta insulina a los receptores de insulina en las células musculares y adiposas, facilitando así la absorción de la glucosa e inhibiendo la producción de esta a nivel hepático. Esta insulina tiene un inicio gradual y tiene además una larga duración. La acción se inicia a la hora y media y el efecto máximo se presenta entre las 4 y 12 horas siguientes a la administración, con una duración aproximada de 24 horas. Este fármaco interactúa con antidiabéticos orales, inhibidores de la monoaminooxidasa, betabloqueantes debido a que enmascaran los síntomas de hipoglicemia, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, salicilatos, esteroides y sulfonamidas. Este tipo de fármacos lo que hacen es disminuir la necesidad de la insulina, y otros que aumentan dichas necesidades son los anticonceptivos orales, los diuréticos tiacídicos, los glucocorticoides, hormonas tiroideas, simpaticomiméticos, hormonas de crecimiento y danazol. Además, el efecto de la insulina es potenciado o puede ser debilitado por el alcohol. Dentro de las reacciones adversas, la más frecuente e importante es la hipoglicemia, pero también se han presentado o se han dado reportes de reacciones de hipersensibilidad, las cuales causan reacciones cutáneas o alérgicas. Esto principalmente se debe a que la insulina no fue adecuadamente purificada.